Dios bendiga sus vidas, queridos hermanos, queridas hermanas. Les saludo el pastor Joanny Maldonado con una nueva clase de discipulado. Hoy nuestra 11ª clase. El tema es edificados para crecer y multiplicarse. Hemos estado viendo diferentes clases que te llevarán a un crecimiento espiritual en tu nueva vida cristiana y esperamos que hasta la fecha hayas puesto en práctica lo aprendido. Pues bien, hoy el tema tiene que ver sobre eso, sobre cómo crecer y multiplicarse. Porque en la vida cristiana es necesario no solamente venir religiosamente al templo o participar en algunas actividades de la iglesia, es necesario crecer espiritualmente. Pero no solamente crecer espiritualmente, sino multiplicarse en todas las áreas que tiene que ver con la vida cristiana. Y ese es el tema de hoy. Esperamos que hasta la fecha estas clases hayan servido para tu edificación de tu vida o si tienes un grupo de discipulado, los videos instructivos que hemos estado dando a través de esta plataforma te hayan servido para hacer discípulos en tu iglesia o grupo de crecimiento. Muy bien, te motivamos también a que si no te has suscrito a nuestro canal en Secris, te puedas suscribir. De igual manera, si necesitas material didáctico para clases de discipulado, abajo en la descripción está nuestro correo, número de teléfono o enlaces de redes sociales para que puedas contactar con nosotros. Muy bien, siguiendo la misma metodología de nuestras clases de discipulado, es hacer preguntas y que éstas a su vez sean contestadas a la luz de la palabra del Señor. Así que cada vez que tenemos una clase de discipulado hacemos preguntas y las respondemos a través de la Biblia. Y esperamos que si tú estás siguiendo estas clases, tú hagas las preguntas también, o tú le hagas las preguntas, mejor dicho, a tus discípulos y que ellos contesten a través de la palabra del Señor. Pero, vuelvo y repito, como yo estoy aquí dando a través de este video la clase, lo que buscamos es que yo mismo respondo la pregunta. Pero si tienes un grupo a los cuales tú estás dando clases, dale la cita bíblica para que ellos puedan responder. Dicho esto, vamos a la clase. Edificados para crecer y multiplicarse. Primera pregunta. Según la Biblia, ¿cómo se edifica el crecimiento en la vida cristiana? Recuerda que la palabra aquí es edificar. ¿Cómo edificamos nuestro crecimiento en la vida cristiana? En la Biblia, en 2 de Pedro, 1, 5 al 7, encontramos la respuesta a esta pregunta. Dice la palabra del Señor: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, como tú ves, aquí Pedro da ciertos pasos para para edificarnos en el crecimiento. Empieza diciendo que con diligencia, o sea, que con empeño, que con ganas, pues en otras palabras, nosotros pongamos a nuestra virtud, a nuestra fe, virtud. ¿Nuestra fe en quién? Nuestra fe en la palabra, nuestra fe en Dios, nuestra fe en todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana. Y cuando dice virtud es que lo hagamos honorablemente, que lo hagamos con empeño, que lo hagamos con saber que al hacer nuestro trabajo en la vida cristiana con fe, lo vamos a hacer con todas nuestras ganas, con todas nuestras fuerzas. A eso significa hacerlo en virtud, con virtud. Y dice que al hacerlo con virtud, cuando hagamos las cosas con fe y en virtud, dice que lo hagamos en conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios, conocimiento del reino, conocimiento de las cosas que Dios quiere para nuestra vida. ¿A dónde encontramos ese conocimiento? En la Biblia, en la palabra del Señor. Recuerda que dice nuestra fe. Cada vez que cuando tú aceptaste a Cristo, cuando tú viniste a la iglesia, pusiste fe en Jesucristo, pusiste fe en la salvación que Él te da a través de su sangre.
A esa fe tienes que añadirle empeño, tienes que añadirles ganas, tienes que añadirle tu deseo de crecer. A eso se refiere virtud. Y a esa virtud no solamente basta con ganas, hay que tener conocimiento, conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Dios, conocer a Dios, conocer quién es Él. Y todo eso lo aprendemos en la palabra. Ese conocimiento tiene que ver en la palabra. Y dice que al conocimiento le añadimos después dominio propio de nuestras emociones, dominio propio en la carne, que no nos domine la carne, sino el Espíritu Santo, dominio propio para poder enfrentar con valentía los ataques del enemigo, porque recuerda, tú estás en la vida cristiana, tú ya eres un cristiano. Y a Satanás no le gusta que tú sigas creciendo en la fe y te va a poner trabas, te va a poner obstáculos para que tú no crezcas en la fe. Por lo tanto, tienes que tener dominio propio. Porque cuando vengan las cargas, que ese estrés que provoque esa carga no te debilite, que te enfoques en Jesús, que te enfoques en sus promesas, que te enfoques en lo que Dios tiene preparado para ti. Para eso necesitas dominio propio. Y dice que al dominio propio le añades paciencia. Y necesitamos paciencia. ¿Por qué en la vida cristiana? Porque si necesitamos dominio propio para soportar o para aguantar lo que nos venga, necesitamos paciencia para entender que esa prueba o esa tribulación que estamos pasando no durará mucho. Por lo tanto, necesitamos paciencia para entender los tiempos de Dios. Necesitamos paciencia para esperar en Dios, en lo que Él tiene preparado según su propósito y también su voluntad. Necesitamos paciencia. Y dice que a la paciencia, dice que le añadimos afecto fraternal. ¿Por qué afecto fraternal? Porque todas las cosas en la vida cristiana que nosotros tenemos, debemos de demostrar nuestra fe con empeño, con conocimiento de la palabra, con dominio propio. Debemos de enseñarles a otros, mostrar la misericordia de Dios a otros, mostrar compasión a otros. Porque hasta este lado, según Pedro, a este tiempo, en estos pasos que Pedro pone para ser edificados en el crecimiento de la vida cristiana, primero él coloca la fe en Dios, la fe en Jesús, la fe en que tú pones en la sangre de Jesucristo que te limpió de todo pecado. Pone las ganas que tienes de ponerle para seguir en la vida cristiana, por eso es virtud. Y a esa virtud conocimiento de la palabra, dominio propio para no dejarte dominar por tus emociones. Y habla acerca de paciencia para aguantar, pero también habla de amor fraternal. El amor fraternal que nosotros damos a los demás, mostrando eso que hemos aprendido a todos, ¿ok? Y también amor hacia Dios y amor hacia nuestro prójimo. Entonces, todos estos pasos que Pedro menciona aquí es cómo nosotros somos edificados a través de estos pasos en la vida cristiana. Entonces, ¿cómo ser edificados en la vida cristiana? Bueno, según Primera de Pedro 5:7, ahí están los pasos. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, se me faltaba piedad y amor fraternal y amor. Pasos a seguir en la vida cristiana para ser edificados. Hay una segunda pregunta, dice. ¿Cuál es el llamado de atención en cuanto al crecimiento del nuevo discípulo? ¿Cuál es el llamado de atención en cuanto al crecimiento del nuevo discípulo? Segunda de Pedro 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas mencionadas anteriormente en el versículo 5:7 de Primera de Pedro, dice que si abundan en nosotros, dice que no os dejarán estar ociosos. Porque cuando en la vida cristiana no te concentras en cierta disciplina
o no haces ciertas disciplinas espirituales que te llevarán a crecer en la vida cristiana, tu mente estará pensando en otras cosas y no serás edificado. Serás edificado en las tentaciones, las pruebas que te pone Satanás para a derrumbarte a ti. Primero te tienta y después permite Dios que seas probado. Y al no tener este conocimiento de Jesús a través de estos pasos leídos en primera de Pedro 5:7, serás fácil de atrapar por Satanás y no llevarás fruto. Porque recuerda que la palabra dice que por sus frutos os conoceréis. Entonces, en la vida cristiana debemos de tener ciertas actitudes, de tener no solamente actitudes cristianas, sino principios y valores del reino, disciplinas espirituales que tenemos que hacer para crecer. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la llamada de atención? Llevar fruto y que nuestra mente no esté ociosa, que nuestra mente no esté pensando en otras cosas, que estemos pensando en cosas del reino, en cosas de la palabra del Señor. Que nuestra mente, recuerda, decía un lector por ahí, que nuestra mente es terreno de batalla. Y es cierto, Satanás busca la manera de desviarnos del camino para que nuestra mente no esté pensando en cosas del reino, sino en cosas del mundo. Así que es una llamada de atención para aquel que viene empezando en la fe y que está creciendo en su vida cristiana y que es un discípulo, debe tener frutos. Esos frutos se consiguen haciendo disciplinas espirituales y que nuestra mente esté ocupada en cosas del reino. Tercera pregunta: ¿cómo se multiplica un líder cristiano? ¿Cómo nos multiplicamos como líderes o como discípulos de Cristo? Segunda de Timoteo 2:2 dice, son Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo le dice a su discípulo Timoteo que las cosas que él le ha enseñado también se las enseñe a otros, dice, y que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es una cadena. Yo soy un discípulo, pero antes de mí, a mí me enseñaron. Y antes del que me enseñó a mí, también le enseñaron. Y a su vez, yo estoy enseñando a otros. ¿Cómo nos multiplicamos los discípulos de Cristo? Enseñando a otros lo que hemos aprendido. Si recapitulamos lo que leímos en el verso 5-7 del capítulo 1 de Segunda de Pedro, nos da Pedro ciertos pasos que seguir para crecer en la vida cristiana. Entonces, en la segunda parte, en la segunda pregunta, en el versículo 8, de ahí de capítulo 1 de Segunda de Pedro, nos llama acerca de dar frutos y que nuestra mente esté ocupada. Estas cosas debemos de enseñar a otros para que podamos cumplir también en Mateo 28:19 y hacer discípulos enseñándoles estas cosas que os he mandado, dice. Entonces, Pablo le dice algo parecido a Timoteo: todo lo que has aprendido de mí, enséñale a otros, para que estos a su vez le enseñen a otros. Y así nos multiplicamos y expandimos el reino de Dios. Así somos. Recuerda que el tema es cómo crecer y cómo multiplicarse. Hay que crecer nosotros y multiplicarnos en otros discípulos. Cuarta pregunta: ¿cuál podría ser el principio de multiplicación en la vida de un discípulo de Cristo? ¿Cuál debería de ser el principio de multiplicación en la vida de un discípulo de Jesucristo? Mateo 25:29 dice así: porque al que tiene le será dado y tendrás más, y al que no tiene, aunque lo tenga, le será quitado. O sea, tenemos una responsabilidad nosotros. Somos discípulos, hemos aprendido estas cosas. Dios nos manda entonces a cumplir el mandato del Señor. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es hablar de las cosas maravillosas del reino a otros. Y es una advertencia, porque al que tiene, dice, le será dado. Y tendrá más, dice. ¿Más qué? Más de lo que Dios nos ha dado.
en la vida cristiana. Entre más conocimiento tengas acerca de tus responsabilidades como discípulo de Cristo, se te dará más. Pero dice que si no cumples tu labor como discípulo de Cristo, lo que hayas conseguido se te quitará, porque tenemos una responsabilidad. Así que nosotros como hijos y hijas de Dios, discípulos de Jesucristo, tenemos una responsabilidad de cumplir el mandato del Señor, crecer espiritualmente y enseñarle a otros para multiplicarnos como miembros de la iglesia de Cristo, multiplicarnos en el reino de Jesucristo. Así que hemos contestado 4 preguntas para ser edificados para el crecimiento espiritual y multiplicarnos. Entonces, vamos a ser edificados cumpliendo ciertas actitudes como hijos y hijas de Dios, disciplinas espirituales, cumpliendo los principios y valores del reino, que nuestra mente esté ocupada en cosas del reino para llevar buen fruto y que nosotros podamos enseñar a otros lo que hemos aprendido y entender nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo, porque Dios nos llamará la atención si no cumplimos lo que Dios nos ha mandado hacer. Queridos hermanos, esa es la clase de hoy. Cómo ser edificados para crecer y multiplicarse. Así que espero que haya servido para tu vida y que te sirva para crecer en tu vida cristiana. Así que gracias por tu atención. Dios te bendiga y nos miraremos en otra clase.